productividad, el salario mínimo en los últimos 10 años ha crecido en términos reales un poco por encima del 1.1%, y la productividad total, donde dice PIB total, es la productividad del trabajo en toda la economía, ha subido 2.3%. Entonces no es cierto el argumento de que el salario mínimo crezca más rápido que la productividad, pero también es cierto que la productividad no crece a los mismos ritmos en todos los sectores. Aquí puse dos simplemente sacados de la manga. En el sector financiero la productividad media, la productividad del trabajo crece en promedio 3.3% por año, en la agricultura crece 0.9%, no tengo ni idea cómo crece en la construcción. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es en creer que porque hacemos ajustes salariales en el salario mínimo que hacen algún sentido en términos de la productividad de la economía en su conjunto, no estamos afectando a sectores donde la productividad crece mucho menos. Y si la productividad crece menos y los ajustes del salario van por encima de la productividad en ese sector, estamos creando las condiciones para excluir a trabajadores de que trabajen formalmente en ese sector. Entonces yo creo que hay que tomarse muy en serio el tema de cómo aumentamos los salarios. Obviamente ya la Corte opinó y no es mucho el campo de acción que le queda al gobierno, y por eso el llamado es a la prudencia, a que por lo menos sigamos la pauta de no trasladarle aumentos de productividad al salario mínimo. Así esos aumentos de productividad en la economía en su conjunto se hayan dado, de todos modos donde más duelen es en aquellos sectores donde la productividad no ha aumentado y donde por creer que estamos siendo generosos en la política salarial estamos excluyendo a la gente del mercado de trabajo formal. Los costos no salariales, que es donde me quiero concentrar, han subido 14 puntos desde 1994, sobre todo a partir de la Ley 100. Ahí tienen ustedes el listado: salud, pensiones, cesantías, primas, etcétera. Y resalto lo que llamamos el impuesto puro al trabajo, y esto es lo que los expertos laborales definen como impuesto puro. Obviamente la salud y las pensiones no es un impuesto porque uno contribuye, pero uno es el principal beneficiario de lo que está contribuyendo. El impuesto puro lo definimos como los parafiscales, que valen 9%, y aquellas partes de la contribución a salud y pensiones que van a un fondo de solidaridad, es decir, que no son para uno. Si uno suma esas dos cosas, valen 13%. Como se ve abajo en la diapositiva, en ausencia de costos no salariales, que valen entre 50 o 60% de lo que el trabajador gana, un empleador que hoy contrata 2 trabajadores con la misma plata podría contratar 3. Esa es la magnitud del problema del cual estamos hablando. ¿Qué hacer con los costos no salariales? Y es aquí donde quiero enfocar, ministro, mi presentación. Yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta cuando se hable de una reforma tributaria estructural. Veo con buenos ojos algo que mencionó la prensa. Yo no estuve presente cuando se anunció recientemente algunos cambios en el régimen de salud. Me da la impresión, o por lo menos así lo dijo el columnista del Tiempo, que el presidente Santos había dicho que veía con buenos ojos repensar la forma en que se financia la salud, diciendo que si al final vamos a terminar con un pilar solidario, dado que el régimen contributivo y el régimen subsidiado se van a volver iguales, el presidente insinuó que o dijo que en esas condiciones probablemente hacía sentido pensar en financiar ese pilar solidario con cargo al presupuesto nacional, valga decir, con cargo a la tributación general y no con cargo a contribuciones a la seguridad. Entonces, claramente en el segundo bullet veo algo de reconocimiento del costo en términos de empleo y formalidad que representa la forma en que financiamos la salud, pero me voy a referir no a la financiación de la salud, sino a lo que llamo estos impuestos puros, en referencia a la reforma tributaria estructural que anuncia el gobierno. Y claro, la reforma tributaria estructural hace todo el sentido del mundo. Nuestro código tributario tiene todo tipo de problemas, es tremendamente complejo. El mejor ejemplo es que tenemos 9 tarifas de IVA, somos campeones del mundo, y la medalla de plata se la lleva Argentina, que tiene 3 tarifas de IVA, nosotros tenemos 9. Es tremendamente ineficiente, recauda muy poco dadas las tarifas que tiene, en virtud de generosas exenciones. Las exenciones valen más o menos 1.2% del PIB, en el caso de renta a personas jurídicas, más o menos 2,5% en renta a personas naturales, y 1.7% del PIB en IVA. Ahí tenemos como 5 puntos del PIB en exenciones. No es particularmente progresivo, y pongo un ejemplo: el 80% del ingreso del impuesto de renta en este país lo pagan las empresas, el 20% lo pagan las personas. En Estados Unidos es justamente al contrario, las empresas pagan el 20%, las
personas pagan el 80%. Es imposible, créanme, no tengo tiempo de explicarlo, es imposible que un impuesto a la renta sea progresivo a menos que si no lo pagan las personas, lo tienen que pagar las personas. No, es muy difícil volver progresivo un sistema tributario si quien contribuye es la empresa. Es altamente inequitativo, y esto es mérito del anterior gobierno. Empresas similares pagan tarifas muy distintas y creo que ya el país hace profundas reflexiones sobre la inconveniencia de que eso sea así. Y pululan impuestos bastante distorsionantes. Uno es el gravamen a los movimientos financieros, que obviamente inhibe la intermediación de la economía. Otro es el impuesto al patrimonio a las empresas, que es una cuestión medio extraña que se ocurrió en el anterior gobierno, de que se dan incentivos a la inversión, pero por el otro lado se castigaba la capitalización, y los gravámenes a la nómina. Pero por alguna razón, siempre que hablamos de reformas tributarias y de impuestos, se nos olvidan los gravámenes a la nómina. Hablamos de los impuestos nacionales, no de estos impuestos al trabajo. Y no quiero citar aquí expertos porque me voy a meter en problemas, pero yo creo que no hay la menor duda de que si vamos a hablar de gravámenes que son distorsionantes, el número uno tienen que ser los gravámenes al trabajo. O sea, yo no creo que nadie en su sano juicio pueda creer que por más detestable que sea el gravamen a las contribuciones a las transacciones financieras, soy el primero en defender que lo quiten. No creo que alguien en su sano juicio pueda decir que esta economía está pagando un costo más alto por tener el 4 por mil que por tener los gravámenes al trabajo. Entonces yo creo que aquí se trata o de recogerlos todos o de tener prioridades. Y yo creo que la prioridad, cuando la tasa de desempleo es 12%, cuando la informalidad es 60%, no es quitar el gravamen a los movimientos financieros, no es pensar en el impuesto al patrimonio, es sobre todo pensar en los gravámenes al trabajo.